Imelda Remedios Visitación Romualdez y Trinidad nació en una acomodada familia en el año 1929, mestiza de origen japonés y español, vinculada a la política filipina. Su padre fue el abogado Vicente Orestes Romualdez y su madre Remedios Trinidad, que constituían un matrimonio de clase alta con un estilo de vida bastante cómodo. A pesar de que su familia siempre mantuvo un estándar de vida muy elevado, Imelda siempre se consideró a sí misma y a su familia como pobres en comparación con el resto de sus familiares, algo que se debía de hecho de que su padre era el menos exitoso de la familia. Esto era de hecho algo relativo, pues claro estaba que su apellido disponía de prestigio y sus padres de una vida privilegiada. Pero ella fue conocida como la esposa de Ferdinando Marcos, el gobernante dictatorial de Filipinas. Esta mujer, quien alguna vez tuvo más de 20 millones de dólares en puras joyas, y muchos de ustedes han escuchado de ella, y si no, les cuento que en Filipinas es toda una leyenda. Así que hoy te invito a ver cómo vive Imelda Marcos. Así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes y veas cómo la ostentación de esta mujer llegó a tantos extremos. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y por supuesto tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Imelda estudió en un colegio para señoritas y concluyó sus estudios de educación en el St. Paul University de Manila. Cuando se mudó a la ciudad capital de Manila, Imelda encontró una auténtica resistencia a ser aceptada en la alta sociedad filipina, a pesar del prestigio de su apellido y de sus sumariales esfuerzos para alcanzar relevancia en la capital como modelo. Imelda, para el momento, era una joven y radiante señorita cuyo único fin era encontrar al pretendiente ideal e ingresar a la alta sociedad del país, por lo cual su próximo paso fue participar en el concurso de belleza Filipinas Miss Manila, el cual perdió. Pero eso no la detendría. En vez de aceptar su derrota, visitó ella misma al alcalde de Manila, a quien persuadió de entregarle el título por encima de la decisión de los jueces del concurso. Sin embargo, el alcalde no pudo entregarle el codiciado título, pero en vista de ello, decidió crear uno nuevo, siendo así nombrada Musa de Manila en 1950. Una vez que obtuvo el galardón, apareció en diferentes revistas, aumentó su estatus y comenzó a disponer de un listado de pretendientes ricos, que era lo que quería, entre los que se encontraban Benigno Aquino, un periodista que había servido en el ejército y que pertenecía a una distinguida e influyente familia, pero su noviazgo no llegó muy lejos. En 1954, durante una visita al Congreso de Filipinas, conoció a un joven congresista, héroe de guerra durante sus servicios como oficial del ejército filipino en la Segunda Guerra Mundial, que disputaba como un naciente líder político del Partido Liberal. Este prometedor político era Ferdinando Marcos, quien se enamoró de la flamante Musa de Manila, casándose con ella tras solo 11 días, óigase bien, 11 días de un publicitado noviazgo. Se dice que Marcos no dudó en ofrecerle matrimonio a Imelda y llenarla de lujos, ya que en sus ambiciones políticas futuras sabía lo importante que sería la belleza y el encanto de su esposa para su imagen. Además, muy probablemente influyó que ésta perteneciera al distinguido clan de los Romualdez, una familia muy conocida por sus diferentes servicios en el gobierno del país y con un visible poder político. Y ahí comenzaron a maquinarse cómo sería la presidencia.
Tras su matrimonio con Ferdinando Marcos, Imelda había obtenido lo que tanto había anhelado desde siempre: tener un esposo rico y poderoso que pudiese darle todo lo que ella quisiera y le otorgase un elevado estatus social. Pero lo cierto era que Imelda no estaba preparada para las exigencias de que ser la esposa de un político eso conllevaba. Ya para 1958, Ferdinando Marcos, tras una década como miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas, pasó a participar en las elecciones para el Senado filipino, e Imelda debía hacer campaña con él y servir de intermediaria entre su familia y el propio Ferdinando Marcos. La joven señora Marcos tuvo que trabajar muy duro, aprendiéndose los nombres tanto del alcalde, gobernador y demás políticos de la zona, como también los de sus respectivas esposas, además de las dificultades que le traía el rechazo de que muchas de estas últimas le dispensaban por haberse criado en Tacloban, a pesar de haber nacido en la capital filipina, Manila. Igualmente, o sea, Tacloban era un sector marginado. Igualmente, las tensiones y desgastes que conllevó a hacer campaña con sus apariciones públicas y al publicitar a su esposo, causó que Imelda se fuese debilitando hasta un repentino colapso que ocasionó su ingreso en un hospital. A ese punto Ferdinando Marcos se sintió culpable y aparentemente le ofreció a su esposa dejarlo todo, abandonar su carrera y vivir una vida tranquila, si eso ayudaba a recobrar su salud. La reacción de Imelda fue totalmente contraria. En lugar de amilanarse y aceptar la propuesta, ella le prometió que lo ayudaría en todo lo que fuera posible, retomando la campaña en cuando saliera del hospital. Imelda parecía revitalizada. Viajaba por todo el país de Filipinas, aparecía en entrevistas, hacía apariciones en públicos. Les encantaba. Incluso, textualmente, le cantaba a sus audiencias y perfeccionó sus dotes de oradora y se convirtió en la mano derecha de su esposo, en sus ojos y sus oídos, además de su principal defensora y apoyo. Su determinación fue clave para la victoria de Ferdinando Marcos en las elecciones senatoriales, logrando convertirse en el líder de la minoría liberal del Senado en el 60. Luego, en vicepresidente en el 54 al 61, presidente del partido del 61 al 64 y finalmente presidente del Senado del 62 al 65. Imelda, entre tanto, hacía campaña continuamente. Ella siguió viajando, haciendo entrevistas y presentándose ante audiencias en eventos y manifestaciones. Pronto su popularidad equiparaba a la de su esposo y más aún era intrínseca, es decir, se había convertido en un elemento imprescindible para Ferdinando Marcos. En el 65, Ferdinando Marcos se postuló a la presidencia y se lanzó una gran campaña en la que Imelda desempeñó un papel fundamental. Debido a sus encantos y a su belleza y a su recién establecida confianza y lo extrovertido de su personalidad, ocasionaron que ella se convirtiera de hecho en uno de los principales motores que impulsaban la campaña de Marcos. En efecto, Ferdinando había visto un capital político en su matrimonio con Imelda debido a su familia, pero ciertamente no se imaginó que la propia Imelda fuese más importante políticamente que los contactos de sus familiares. Imelda literalmente les vendía al público filipino su historia clásica de un cuento de hadas, en el que ella era una joven que tras casarse con Marcos había transformado en la dama que veía, y les hizo creer que Ferdinando podía hacer lo mismo con el país, o sea, que así como la sacó a ella, también podía sacar a todo el país. Una mujer sin duda muy inteligente. Esto, sumado a que era considerada como un rostro fresco, diferente a las otras esposas de los políticos, le dio una gran cantidad de apoyo y de seguidores de los sectores populares del país. A la imagen de Imelda se sumaba que en el momento la precariedad de las condiciones de vida del país de Filipinas, tras años de corrupción por parte de sus gobernantes, incitara a los pobladores a ver a los Marcos como un equivalente filipino a la familia Kennedy, depositando en ellos
sus esperanzas. Ello combinado con la reputación de su esposo Ferdinando Marcos y sus atractivas percepciones respecto al gobierno y la política, y el apoyo de personalidades políticas gracias tanto a Imelda como a Ferdinando, permitieron que la candidatura de Ferdinando se pusiera a la cabeza en las encuestas, consiguiendo finalmente que Ferdinando Marcos fuese electo presidente de Filipinas. En febrero 25 de 1986, después de varios intentos por parte de Ferdinando Marcos para imponerse como presidente de Filipinas en las elecciones del 86, una multitud de ciudadanos rodeaba el Palacio de Malacañang. Imelda y Ferdinando Marcos no podían seguir fingiendo que tenían el control del país, así como lo oyen. En total, más de 1 millón de ciudadanos habían sido desplazados y la economía estaba en pique. Pero Ferdinando e Imelda abandonaron a toda prisa el Palacio de Malacañang, dejando atrás los famosos 1000 pares de zapatos, pilas de documentos comprometedores y una cuenta sin pagar de $57,000 del centro en el que cuidaban a doña Josefa, la madre enferma de 93 años de Ferdinando. Pocas horas después, mientras miles de participantes estaban a todo pulmón gritando, ocuparon el complejo presidencial y ponían punto final a más de 21 años de gobierno de los Marcos. El matrimonio y sus vástagos aterrizaban mientras en Hawái a bordo de los dos C-141 que los habían transportado junto a sus enseres listados en el registro oficial de aduanas, a saber 12 maletas y bolsas, 23 cajas de madera, 413 piezas de joyería, una estatua de marfil del Niño Jesús con un manto plateado y un collar de diamante, 24 lingotes de oro con la inscripción "a mi marido en nuestro 24º aniversario" y más de $27 millones en billetes. Pese a lo elevado del volumen, el nuevo gobierno de Corazón Aquino estimó en un principio que el matrimonio huido había amasado una riqueza 650 veces mayor, hasta que alcanzó los $10,000 millones, aunque otros cálculos posteriores la rebajaron a solo $5,000 millones. Pues en un país en el que el 40% de su población sobrevivía con menos de $2 al día y con sed de justicia, la primera acción tomada por el Ejecutivo fue ordenar la creación de la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno, alumbrada con la misión de recuperar toda la riqueza adquirida ilegalmente por el expresidente Marcos y su familia. Cuando Imelda se codeaba con presidentes y primeras damas de Estados Unidos y de todas partes del mundo, y por supuesto estrellas de Hollywood, les cuento que después de que visitó el Lincoln Center en Nueva York, Imelda regresó maravillada a Manila, Filipinas, y empeñada en hacer algo parecido. Pueden creerlo, qué imaginación la de esta mujer, y lo quería en un plazo de 2 años, con materiales de lujo como el mármol y recargado con todo tipo de ornamentos. Alrededor brotaron algunas de las mayores muestras del gusto de Imelda por la exuberancia, como el mastodóntico Centro Nacional de Convenciones de Filipinas, ahora prácticamente en desuso, y un lujoso palacete construido con la madera de los cocoteros, otro lujo. Ideó el palacio para acoger al Papa Juan Pablo II en una visita a Filipinas en el 81, pero el Vaticano se negó a que el pontífice se hospedara en ese pomposo complejo, en un país tercermundista en que una gran parte de la población padecía de desnutrición. En el Palacio de los Cocoteros sí se alojaron el actor George Hamilton, asiduo a las fiestas de alta sociedad manileña,
La actriz Brooke Shields, otro de los edificios de que mejor forma parte para ilustrar el espíritu de la reina de Imelda, es el Teatro de Arte Popular, con capacidad para 10.000 personas y construido a petición de la ex primera dama en solo 77 días para acoger el concurso de Miss Universo de 74, que coronó a la española Amparo Muñoz. Poco antes del evento, Manila sufrió uno de los tifones más fuertes del siglo y una de las primeras medidas que adoptó Imelda fue ordenar pintar de verde los jardines aledaños para el concurso porque las riadas la habían estropeado. Imelda, quien ahora tiene casi 90 años, continúa siendo un personaje inabarcable y su contribución a la identidad nacional filipina es innegable. Hizo cosas buenas y otras malas, pero ignorarla en la historia de Filipinas sería como no ver a un elefante dentro de una habitación. No solo su figura, sino la arquitectura que creó y el desarrollo artístico que floreció bajo su mandato. La mariposa de hierro fue un apoyo fundamental para su marido mientras gobernó el país con un puño de hierro. El 28 de septiembre de 1989 partió de este mundo Ferdinando Marcos a los 72 años de edad y tras 3 en el exilio. A consecuencia de la partida de su esposo, Imelda pasaba a ser la administradora, heredera y única propietaria de todas las propiedades, empresas, capitales e inversiones que originalmente estaban a nombre de ambos. Para entonces, Imelda debía enfrentar en la Corte de Estados Unidos para responder por 4 edificios de lujo que habían sido adquiridos por ella y su esposo durante el periodo de Ferdinando Marcos en el poder. Las acusaciones en general se centraban en el origen de la descomunal fortuna de la familia Marcos que había acumulado. Imelda compareció ante la corte en Hawái y el juicio se alargó bastante. Imelda incluso llegó a desmayarse en plena sesión. Sin embargo, sin importar cuánto la empresa se cerniese sobre el asunto o cuán culpable clamaban los filipinos que eran los Marcos, la imagen que Imelda proyectó de ser una viuda desolada y la incapacidad de las autoridades para aportar más pruebas que la ligasen a la malversación ocasionaron que el jurado concluyese que quizás Ferdinando Marcos fuese culpable de malas praxis económicas, pero no había ningún motivo o prueba que pudiese indicar participación alguna por parte de Imelda en dichas acciones, por lo cual fue absuelta de los cargos. Según Imelda, su riqueza proviene de un tesoro encontrado por su esposo, perteneciente al general Tomoyuki Tamashita, comandante supremo de las fuerzas imperiales del sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial. El oro fue obtenido por el general cuando saqueó el sudeste de Asia. Luego lo enterró en la isla e intentó sacarlo cuando los estadounidenses llegaron a Filipinas en el 44, pero solo pudo llevarse consigo una parte. La existencia del tesoro Tamashita ha sido fuente de rumores y especulaciones en las Filipinas desde el final de la guerra en el 45. Ferdinando aprovechó los rumores para correr la voz de que sus arcas estaban llenas gracias al general Tamashita. Imelda Marcos respondió por más de 80 acusaciones de corrupción, pero realmente sería ella, o más bien, ¿su fortuna realmente vendría a ese tesoro? Pues muchos lo niegan, pero ella dice que sí. Ganemos o perdamos, nos iremos de compras después de las elecciones. Esta frase históricamente atribuida a Imelda Marcos sintetiza mejor que ninguna los 90 años de vida de la excesiva y controvertida ex primera dama de Filipinas, que tiene una fortuna mayor a 10.000 millones de dólares, y su influencia y extravagancia, y por supuesto, la increíble colección de zapatos compuesta por más de 3.000 pares. Más de 2.000 personas acudieron el 1 de julio del año 2019
a un parque al sureste de Manila para celebrar el cumpleaños de Imelda Marcos, que desde que volvió del exilio en Hawái a principios de los 90 ha mantenido su popularidad entre las clases obreras del país y ha desempeñado varios cargos políticos de relevancia. El aniversario es especialmente significativo porque coincide con su retiro como congresista tras 9 años en el cargo. Su primogénita, Imme, fue nombrada senadora, mientras que su hermano menor, Bong Bong, suena como potencial candidato a la presidencia en el año 2022. Esta nación será grande de nuevo, aseguró Imelda ante el devoto público presente, una audiencia que parece haber perdonado o directamente decidido ignorar el patrimonio expoliado por la familia Marcos y nunca devuelto. Calificada como la primera dama de la moda, hace un par de años se convirtió en viral una factura de 1978 perteneciente a una tienda de Bulgari en Manhattan que ascendía hasta el 1.200.000 euros. Uno de los tesoros más preciados de su joyero es una tiara de Cartier con un diamante rosa de 25 quilates que perteneció a la reina Isabel de Bélgica. Christie's valoró el artículo en más de 4 millones de euros y será subastado. Durante una entrevista en el año 88, ella afirmó: nací ostentosa y algún día pondrán mi nombre en el diccionario. Usarán imeldífico como sinónimo de extravagancia ostentosa. E imeldíficamente con los lujos de esta mujer, terminamos este video y esperamos que les haya gustado. Somos 007 Ernivideos, tu mejor opción, y una vez más, gracias por preferirnos.